El episodio de Elías en Reyes 19 es uno de los textos más profundos de toda la Biblia porque en realidad no trata solamente de un profeta que escucha a Dios en el silencio. Trata de algo mucho más radical, que ocurre cuando una persona que ha visto el poder de Dios ya no puede encontrar a Dios en ninguna parte. Y aquí aparece una paradoja extraordinaria. Elías acaba de experimentar uno de los momentos más espectaculares de la Biblia, pero inmediatamente después entra en una de las crisis espirituales más profundas. En el monte Carmelo, Elías vio fuego caer del cielo. En Horeb, Dios le enseña que el fuego no es la única forma en que Dios habla. El contexto, el hombre que acaba de ver el fuego ahora quiere morir. Para comprender Reyes 19, hay que recordar lo que acaba de suceder. En Primero de Reyes 18, Elías desafía a los profetas de Baal en el monte Carmelo. En un momento dramático, el pueblo está dividido. Israel ha abandonado al Dios de Yahvé. Los profetas de Baal claman a su Dios. Elías se burla de ellos. Finalmente, Elías ora y Dios responde con fuego. Es una de las manifestaciones más espectaculares del poder divino y el mensaje parece claro. Dios está de regreso. Pero inmediatamente después aparece Jezabel y Elías huye. Esto es psicología y teológicamente fascinante. El hombre que no tuvo miedo de enfrentarse a cientos de profetas ahora tiene miedo de una sola mujer. ¿Por qué? Porque la experiencia espiritual extraordinaria no elimina automáticamente la fragilidad humana. Elías no es un superhéroe, es un hombre agotado. Ha luchado, ha corrido, ha esperado, ha confrontado, ha visto milagros y sin embargo está completamente exhausto. Llega al punto de decir, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Aquí aparece una de las grandes verdades antropológicas de la Biblia. Incluso después de una gran victoria espiritual, puede llegar una profunda crisis. El éxito exterior no garantiza la paz interior. Puedes llegar el, puedes ganar el Carmelo y perderte en el desierto. Elías entra en el desierto. Elías abandona el escenario público. Esto es importante. En el Carmelo había multitudes. En el desierto está solo. En el Carmelo había fuego cayendo desde el cielo. En el desierto hay silencio. En el Carmelo había confrontación. En el desierto hay agotamiento. En el Carmelo Elías habla. En el desierto Elías ya no tiene nada que decir. Y aquí comienza la transformación. El profeta que antes quería demostrar quién era Dios, ahora tiene que aprender a recibir de Dios. Dios no comienza dándole una explicación teológica. Primero le da comida, luego descanso, después vuelve a alimentarlo y finalmente lo deja caminar. Esto es profundamente significativo, porque antes de hablarle al alma de Elías, Dios atiende su cuerpo. La espiritualidad bíblica no desprecia la dimensión física. Elías necesita dormir, comer, descansar, caminar. Y solamente después puede encontrarse con Dios. Hay aquí una intuición extraordinaria. A veces creemos que tenemos un problema espiritual cuando en realidad estamos agotados. La Biblia no separa artificialmente cuerpo, mente y espíritu. El Dios que habla también es el Dios que alimenta. El viaje hacia Horeb. Elías regresa al lugar de Moisés. Aquí aparece una conexión teológica gigantesca. Elías camina hasta Horeb, el monte de Dios, y Horeb es otro nombre asociado al Sinaí. Y el Sinaí es el lugar donde Moisés encontró a Dios. Esto significa que Elías está entrando en un territorio, en el territorio de la memoria fundacional de Israel. Moisés
estuvo en la montaña, Moisés recibió la ley, Moisés tuvo una experiencia extraordinaria de la presencia divina. Y ahora Elías está ahí. ¿Por qué? Porque la historia de Elías comienza a parecerse a la historia de Moisés. Ambos huyen al desierto, tienen encuentros con Dios en la montaña, experimentan fenómenos naturales extraordinarios, reciben una misión, interceden por Israel. Elías parece estar viviendo una especie de relectura de la experiencia de Moisés, pero hay una diferencia decisiva. Moisés recibió la ley, Elías recibe una nueva misión. Y aquí parece una idea profunda. Dios no lleva a Elías a Horeb para que permanezca allí, lo lleva para enviarlo de regreso. La montaña no es el destino, es el lugar de transformación. Dios pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Esta pregunta es una de las frases más misteriosas del pasaje. Dios pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Dios sabe perfectamente dónde está. Entonces, la pregunta no es geográfica. No significa, ¿por qué estás en esta montaña? La pregunta es mucho más profunda. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué te has convertido? ¿Por qué has llegado hasta aquí? ¿Qué estás buscando? Dios no pregunta, ¿qué te pasó? Pregunta, ¿qué haces aquí? Esa es una pregunta existencial. Y Elías responde contando su historia. Dice en esencia, he sentido un profundo celo por ti. Israel ha abandonado tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas. Yo he quedado solo. Elías está convencido de tres cosas. Yo fui fiel, Israel fue fiel, estoy completamente solo. Pero Dios va a desmontar una por una esas percepciones. Elías está atrapado en una narrativa. Esto es fascinante. Elías no solamente está deprimido o cansado, está interpretando toda la realidad desde su propio sufrimiento. Su frase central es, he quedado yo solo. Pero Dios le revela después que no es cierto. Hay miles que no han doblado la rodilla ante Baal. Elías está viendo el mundo desde su experiencia inmediata. Y esto nos muestra algo muy humano. Cuando sufrimos, nuestra experiencia puede convertirse en nuestra teología. Elías piensa, estoy solo, por lo tanto, Dios ha perdido. Pero Dios dice, no estás solo. Elías piensa, todo ha fracasado, pero Dios dice, todavía hay un remanente. Elías piensa, mi misión terminó, pero Dios dice, regresa. La crisis de Elías no es solamente emocional, es también una crisis de interpretación. Entonces Dios pasa frente a él y aquí llegamos al centro del pasaje. Dios le dice que salga de la cueva y entonces ocurre una secuencia impresionante. Primero, el viento, un viento fuerte y poderoso, tan intenso que rompe montañas y quiebra rocas. Pero el texto dice, Dios no estaba en el viento. Después el terremoto, la tierra tiembla, pero Dios no estaba en el terremoto. Después el fuego, la imagen recuerda inmediatamente al monte Carmelo. El fuego había sido la forma espectacular en que Dios había respondido anteriormente, pero ahora Dios no estaba en el fuego. Y después, una voz tenue y delicada. Aquí está el ministerio. La expresión hebrea utilizada es extraordinariamente difícil de traducir. Tradicionalmente se ha traducido como un silbo apacible y delicado, o una voz suave y apacible. Pero el hebreo puede entenderse literalmente como algo cercano a una voz de silencio sutil. Y esto es muchísimo más profundo, porque el texto no necesariamente está diciendo simplemente Dios habló bajito. Está diciendo algo más misterioso. Dios se manifestó en una experiencia donde el silencio mismo se convirtió en revelación.
La gran paradoja, Dios está presente también en lo que no hace ruido. En el imaginario humano, el poder suele asociarse con ruido, fuerza, violencia, espectáculo, visibilidad. El viento impresiona, el terremoto aterroriza, el fuego deslumbra, pero la voz tenue exige otra cosa: atención. El espectáculo obliga a mirar, el silencio obliga a escuchar. Y quizás aquí está una de las grandes enseñanzas espirituales del pasaje. Dios puede manifestarse de tal manera que solamente quien deja de buscar el espectáculo puede percibirlo. Elías ya había visto fuego. No necesitaba otra demostración de poder. Necesitaba aprender a reconocer la presencia de Dios cuando Dios no estaba actuando de la manera que él esperaba. Dios no está negando el poder. Hay que tener cuidado con una interpretación superficial. El texto no significa Dios nunca está en el fuego. Eso sería falso. En 1 de Reyes 18, Dios sí respondió con fuego. Tampoco significa Dios nunca actúa mediante terremotos o fenómenos extraordinarios. La Biblia está llena de manifestaciones poderosas de Dios. El punto es otro. Dios no puede ser reducido a una sola forma de manifestarse. Elías había experimentado a Dios en el fuego. Ahora tiene que aprender a encontrarlo en el silencio. El problema no era el fuego. El problema era pensar que si Dios quería actuar, necesariamente tendría que hacerlo otra vez mediante fuego. Esta es una de las ideas más profundas del pasaje. Una experiencia verdadera de Dios no debe convertirse en una cárcel que limite nuestra expectativa de Dios. A veces queremos que Dios repita exactamente lo que hizo antes, pero Dios no es una fórmula. No podemos decir, si antes habló así, ahora debe hablar igual. El Dios del Carmelo es también el Dios de Horeb. El silencio no es ausencia. Aquí entramos a otra dimensión contemplativa, que existe una diferencia entre silencio sin Dios y silencio en el que Dios está presente. El silencio bíblico no siempre significa vacío, a veces significa presencia que no puede ser capturada por los sentidos ordinarios. Elías descubre que la ausencia de espectáculo no equivale a la ausencia de Dios. Esto es revolucionario, porque muchas veces pensamos, si Dios está conmigo, debería sentir algo. Si Dios me escucha, debería ocurrir algo. Si Dios está actuando, debería haber algo. Pero en 1 de Reyes 19 plantea una posibilidad distinta. Dios puede estar actuando precisamente cuando no percibimos ninguna manifestación espectacular. El silencio puede ser el lugar donde nuestra necesidad de controlar la experiencia religiosa finalmente se rompe. Elías no necesitaba más señales, necesitaba una nueva perspectiva. Observa algo extraordinario. Elías ya había recibido señales, había visto fuego del cielo, lluvia después de una sequía, milagros, provisión sobrenatural. El problema no era falta de evidencia, el problema era que su corazón estaba agotado. Esto significa que más milagros no necesariamente solucionan una crisis espiritual. A veces una persona puede acumular experiencias religiosas extraordinarias y seguir sintiéndose vacía, porque el problema no es necesito ver algo más, sino necesito aprender a mirar de otra manera. Elías no necesitaba otro Carmelo, necesitaba otro modo de percibir a Dios. La cueva representa algo más que un lugar físico. La cueva tiene una dimensión simbólica muy poderosa. Elías está dentro de ella, escondido, protegido, aislado, pero también encerrado. Y Dios le dice, sal. Esto puede interpretarse como una invitación a abandonar el espacio donde su miedo se ha convertido en refugio. La cueva protege, pero también limita. Y aquí aparece una paradoja. El lugar
que nos protege del dolor puede convertirse en el lugar que nos impide escuchar a Dios. Elías quiere permanecer escondido. Dios quiere que vuelva a salir, pero primero tiene que encontrarse con Él. No puede salir simplemente por fuerza de voluntad. Tiene que escuchar. El silencio cambia la pregunta. Antes del silencio, Elías pregunta, ¿dónde está Dios? Después del silencio, Dios pregunta, ¿qué haces aquí? La pregunta cambia. Elías estaba buscando una manifestación. Dios le devuelve una misión. Y aquí está uno de los movimientos espirituales más importantes del pasaje. La contemplación auténtica no termina en contemplación. Termina en transformación. Elías escucha y después le dice, ve. La experiencia de Dios no tiene como objetivo que Elías se quede permanentemente en la montaña. Tiene que ver al mundo, tiene que ungir, tiene que actuar, tiene que continuar la historia. El Dios del silencio también es el Dios de la acción. Esto evita otro error. Podremos interpretar el pasaje como la espiritualidad consiste en retirarse del mundo y permanecer en silencio. Pero Primero de Reyes 19 no dice eso. Elías escucha a Dios en el silencio y luego recibe órdenes concretas. Tiene que volver, tiene que continuar su misión, tiene que participar en la historia. Por eso la espiritualidad bíblica tiene dos movimientos, retiro y regreso. Primero, sal de la cueva, después ve. La montaña no es para quedarse, es para escuchar. El silencio no es el final, es la preparación para regresar al ruido del mundo sin perder la voz interior. Elías pensaba que todo dependía de él. Este es quizás uno de los aspectos teológicos más profundos. Elías dice, yo solo he quedado. Pero Dios le muestra que la historia no depende exclusivamente de él. Hay otros, hay un remanente, hay Eliseo, hay personas que él ni siquiera conoce. Elías creía que si él fracasaba, todo fracasaba. Dios le revela, mi obra es más grande que tu participación en ella. Esto puede ser una de las liberaciones espirituales más importantes. No eres indispensable para que Dios sea Dios. No eres el salvador de la historia. No tienes que cargar el mundo entero sobre tus hombros. Elías tenía una misión, pero no era el dueño de la misión. Dios podría continuar su obra. El verdadero milagro no es el fuego. Es que Elías vuelve. Si pensamos en el episodio superficialmente, podríamos decir, el milagro fue que Dios se manifestó, pero quizás el milagro más profundo es otro. Elías volvió. Después de querer morir, volvió. Después de sentirse solo, volvió. Después de creer que todo había fracasado, volvió. Después de experimentar el silencio, volvió. La verdadera respuesta de Dios no fue simplemente te voy a mostrar mi poder. Fue te voy a devolver a tu propósito. Dios no le da una explicación completa de por qué sufrió. Le da una misión. Esto es profundamente bíblico. Dios no siempre responde al sufrimiento explicándolo. A veces responde reorientando la vida, reorientando el camino. La dimensión contemplativa, aprender a percibir. En la tradición contemplativa, este texto se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la búsqueda de Dios, porque la contemplación no consiste simplemente en no hacer nada, consiste en aprender a percibir una realidad que normalmente queda oculta por el ruido. Vivimos rodeados de estímulos, opiniones, noticias, redes sociales, conflictos, ambiciones, miedo, ruido constante. El silencio rompe esta saturación, pero el silencio no produce automáticamente a Dios. El silencio crea el espacio para que el ser humano deje de imponer sus propias expectativas.
Por eso la pregunta contemplativa no es solamente ¿cómo hago para escuchar a Dios? También es ¿qué ruido tengo dentro de mí que me impide escuchar a Dios? Elías tenía ruido interior, miedo, cansancio, decepción, soledad, frustración, expectativas incumplidas. El silencio exterior le permitió enfrentarse a ese ruido interior. El silencio de Dios no siempre significa que Dios se ha ido. Esta es una de las interpretaciones más profundas que podemos extraer. Hay momentos en la vida en que una persona ora y no se siente respuesta, pide dirección y no recibe señales, busca claridad y encuentra incertidumbre. Pregunta, Dios, ¿dónde estás? Y solamente encuentra silencio. En Primero de Reyes 19 ofrece una respuesta sorprendente. Quizá el silencio no significa ausencia. Quizá el problema está en que esperamos que Dios se manifieste en el viento, en el terremoto o en el fuego. Y Dios está hablando de una manera que exige una sensibilidad distinta. Esto no significa que todo silencio sea automáticamente una revelación divina, pero sí significa que la ausencia de espectáculo no demuestra la ausencia de Dios. Hay una crítica implícita al espectáculo religioso. Este texto también puede leerse como una advertencia contra una espiritualidad basada exclusivamente en lo extraordinario. Vivimos en una época donde muchas personas buscan señales, milagros, experiencias intensas, manifestaciones extraordinarias, emociones superfuertes. Y la Biblia nos recuerda, Dios puede estar ahí, pero también puede estar en algo mucho más pequeño. La fe madura no depende de vivir permanentemente experiencias extraordinarias. Porque si nuestra fe depende de sentir constantemente algo espectacular, entonces cuando llega el silencio creemos que Dios desapareció. Elías aprende lo contrario. La presencia de Dios no depende de la intensidad de la experiencia. El fuego de Carmelo y el silencio de Oreb son dos caras del mismo Dios. Esta es, para mí, la síntesis teológica más poderosa. En Carmelo, Dios demuestra su poder. En Oreb, Dios transforma la percepción de Elías. En Carmelo, Dios responde al desafío público. En Oreb, Dios responde a la crisis privada. En Carmelo, Dios habla al pueblo. En Oreb, Dios habla al corazón quebrantado de un profeta. En el Carmelo hay fuego. En Oreb hay silencio. Pero es el mismo Dios. Por eso el mensaje no es Dios está en el silencio y no en el fuego. Es Dios no puede ser reducido ni al fuego ni al silencio. Dios es libre. Y el ser humano debe aprender a reconocerlo tanto en lo extraordinario como en lo ordinario. La gran paradoja de Elías sube a la montaña buscando una respuesta y descubre que la respuesta no es exactamente una explicación. Dios no le dice, esto ocurrió porque, le dice, hey, escucha. Y después regresa. Quizás esa sea una de las respuestas más profundas de toda la Biblia al sufrimiento humano. Cuando preguntamos, ¿por qué? Dios a veces responde, no necesitas conocer todo el por qué para seguir caminando. Cuando preguntamos, ¿dónde estás? Dios puede responder, aprende a reconocerme, aprende a verme. Cuando decimos, estoy solo, Señor, Dios responde, no conoces toda la historia. Cuando decimos, todo ha terminado, todo terminó, Dios responde, todavía hay camino. La lectura más profunda de Primero de Reyes 19, si tuviera que condensar todo el capítulo en una sola idea, sería esta. Elías llegó a Oreb creyendo que necesitaba que Dios volviera a demostrar su poder. Dios le mostró que necesitaba aprender a reconocer su presencia. Elías buscaba un Dios que hiciera ruido, encontró un Dios que hablaba en silencio. Buscaba una explicación, recibió una misión. Buscaba quedarse escondido, fue enviado de regreso. Creía que estaba solo, descubrió que la historia era más grande que él. Creía que había fracasado, descubrió que Dios todavía estaba trabajando. Y quizás ahí está el corazón de todo pasaje.
Dios no siempre viene a nuestra vida como una tormenta que cambia las circunstancias. A veces viene como un silencio que cambia nuestra manera de ver las circunstancias. Y eso es posiblemente más profundo, porque el viento puede derribar una montaña, el terremoto puede sacudir la tierra, el fuego puede consumir un altar, pero una voz apenas perceptible puede hacer algo que ningún fenómeno natural puede hacer. Puede transformar el interior de una persona. Elías entró en la cueva como un hombre que pensaba que todo había terminado. Salió como un hombre que todavía tenía un camino. Y quizás esa sea la verdadera revelación de Oreb. A veces Dios no cambia inmediatamente el mundo que nos rodea. Primero cambia el lugar desde el que nosotros miramos el mundo. Y cuando cambia esa mirada, podemos regresar al mismo mundo, pero ya no somos los mismos. Ay, pasó una moto. Ayúdenme para poner un estudio chido. Aquí termina la primera parte del análisis. De hecho, ahora voy a ir un poco mucho más profundo. Si te quieres quedar, bienvenido. Si quieres analizar lo que hemos analizado, bienvenido. Aquí ya empieza un poco más profundo. ¿Sale? Órale. Para ir más profundo aún, debemos dejar atrás la superficie del relato y adentrarnos en grietas filológicas, antológicas y existenciales del Primero de Reyes 19. El texto no es solo la reconstrucción psicológica de un profeta agotado, es una deconstrucción radical de la naturaleza de lo divino y de la identidad humana. La filología del misterio, la clave abismal de este personaje reside en la expresión hebrea de 3 palabras que habitualmente traducimos como silbido apacible y delicado. Primero de Reyes 19:12. Si desarmamos el texto en su lengua original, la paradoja explota. Call significa voz, pero también ruido, estruendo, sonido. Damama proviene de la raíz damam, que significa callar, quedar inmóvil, ser reducido al silencio o a la nada. Daka significa algo pulverizado, triturado, fino, infinitamente tenue o desgastado hasta casi desaparecer. Una traducción literal no es una voz suave, sino el sonido de un silencio pulverizado o el murmullo de una nada sutil. Aquí no hay un Dios que baja el volumen para hablar bonito. Hay una disolución del lenguaje. Dios se revela en el límite preciso donde las palabras se muelen hasta convertirse en polvo. Elías no escucha un discurso, escucha el peso de la presencia divina encarnado en la ausencia de todo estruendo. La desteofanización de Dios, la ruptura con el Sinaí. Para entender la gravedad teológica de Oreb, hay que entender el Éxodo 19. Cuando Moisés subió a Sinaí, Oreb, la manifestación de Dios, teofania, fue precisamente rayo y trueno, fuego y humo, el temblor del monte, el sonido ensordecedor del shofar. Durante siglos, la teología de Israel asoció la presencia de Yahvé del pacto con el terror cósmico y la fuerza destructiva. En Primero de Reyes 19, Dios realiza un acto de subversión teológica. Envía el viento que rompe las peñas, pero Yahvé no estaba en el viento. Envía el terremoto que sacude la tierra, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Envía el fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Dios utiliza la iconografía clásica de su propio poder para vaciarse de ella. Desmonta la expectativa de Elías. Es una desteofanización. Dios se niega a ser encasillado en los símbolos de dominación y violencia con los que Elías intentó ganar la batalla en el Monte Carmelo. La muerte del ego profético, la noche oscura de la heroicidad. En el Monte Carmelo, Elías era el protagonista de un espectáculo divino, pero el éxito de Carmelo trajo una trampa mortal, la idolatría de los resultados.
Elías creía que el fuego del cielo provocaría arrepentimiento de Israel. Cuando Jezabel lo amenaza de muerte, la fantasía del triunfo se colapsa. El desierto revela que Elías no estaba enamorado solo de Dios, sino también de su propia narrativa profética. Entonces, cuando Elías repite 2 veces su lamento, he sentido un vivo celo por Yahvé y solo yo he quedado. Está revelando un narcisismo espiritual inconsciente. Cree que la fidelidad a Dios en el mundo depende enteramente de sus hombros. El silencio de Dios es el escalpelo que extirpa ese ego. Dios no consuela el orgullo herido de Elías. Dios no envía más fuego para demostrarle a Jezabel quién manda. Dios permite que el mito del profeta invencible muera dentro de la cueva. La grieta en la peña. Volver a la tumba para volver a nacer. Es un detalle geográfico y espiritual vital. Elías se mete en la cueva, en Horeb, Primero de Reyes 19:9. En el texto hebreo se utiliza el artículo definido Mamehahara, en la cueva. No era cualquier cueva. La tradición hebrea entiende que era la misma grieta de la peña donde Dios escondió a Moisés en el Éxodo 33:22 para mostrarle la espalda. Moisés entró a la grieta para inaugurar la ley. Elías entra en la misma grieta para enterrar su visión del juicio. La cueva es un espacio utérico y cadavérico a la vez. En la tumba donde debe morir la falsa imagen que Elías tenía de Dios, y es el vientre donde debe gestarse una espiritualidad nueva. Cuando Dios le dice, sal afuera y ponte en el monte delante de Yahvé, le está ordenando salir de su sepulcro psicológico, le pide que abandone la protección de su amargura, de la magia a la geopolítica, el paso del milagro a la historia. Tras el sonido del silencio pulverizado, ocurre el cambio más drástico del pasaje. Dios no le promete a Elías un avivamiento milagroso, le da 3 órdenes políticas y sucesorias concretas. Primera de Reyes 19:15-16. Unge a Hazael como rey de Siria, que era un rey pagano enemigo. 2. Unge a Jehu, como rey de Israel, un líder militar interno. Unge a Eliseo como tu sustituto profético. Esta es la transición definitiva de la madurez espiritual. En el Carmelo, Dios actúa mediante el intervencionismo mágico y directo, fuego en el cielo. En Horeb, Dios le enseña a Elías que actuará a través de procesos históricos lentos, imperfecciones humanas, transiciones políticas y discipulado largo. Dios le dice a Elías, tu etapa del fuego ha terminado. Ahora mi historia continuará a través de reyes paganos, reformas políticas y un joven campesino llamado Eliseo, que hará, que arará que arará la tierra. La ilusión de soledad y los 7000 invisibles. El broche de oro de la revelación desmonta la narrativa victimista de Elías. Y yo haré que quede en Israel 7000. Y yo haré que queden en Israel 7000, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal. Primero de Reyes 19:18. Elías pensaba que la fidelidad de Dios solo existía cuando era visible, pública y ruidosa, como su desafío en Carmel. Dios le revela la existencia de una comunidad invisible, 7000 almas, cuyo testigo no fue un espectáculo en la montaña, sino una resistencia silenciosa y cotidiana en sus hogares. La verdadera obra de Dios rara vez ocurre en las grandes plataformas de los euros. Habita en el remanente anónimo que mantiene la fe en medio de la normalidad del mundo. La síntesis abismal. El viaje de Elías no es una historia sobre cómo recuperar la fe perdida. Es la historia sobre cómo abandonar una fe infantil para nacer a una fe completamente
contemplativa. Elías subió a Oreb, buscando a Dios del trueno para que destruyera a sus enemigos, y bajó de la montaña habiendo conocido a un Dios que no destruye, sino que habita en el susurro, trabaja en el silencio de la historia y nos libera de la carga insoportable de creer que tenemos que salvar al mundo.